Bueno, señor presidente, me voy a quitar la chaqueta porque hace un poco de calor. Y lo primero, agradecer las palabras y sus palabras, porque realmente, bueno, no es para tanto. El tema es que este es un mundo en el que de repente te encuentras por casualidad metido en cosas que no esperabas, ¿no? Yo hacía mi carrera normal, bueno, pues una carrera con mucha suerte de haber podido entrar en Naciones Unidas. En un momento dado pensé que era importante. Bueno, perdóname que antes de nada, aparte de agradecer a Valentia Forum la invitación y el hecho de que estén todos ustedes o todos vosotros, no sé cómo queréis que nos hagamos. Como tú quieras, profesor. Ahí vosotros, ustedes. Bueno, todos vosotros que estéis aquí hoy, en sábado, para poder hablar un poco a fondo de estas cosas que están pasando, que son complejas y que nos dejan a todos bastante absortos, porque vemos a nuestros propios gobierno, a nuestro presidente del gobierno, que por cierto está ahora de Memorias de África, o ha vuelto ya, ¿no?, con su mujer y tal, y le deseamos muchísima suerte. España necesita más cosas que verles a los dos viajar. Creo que están pasando cosas terribles, que viene una crisis complicada, vienen 6 meses o 12 o 10 o no sé cuántos de recesión también, y que nos están pasando cosas alrededor que no acabamos de entender a fin de cuentas, ¿no? Cuando yo estoy en Naciones Unidas, bueno, había un momento dado en el año 2000 en el que no estoy de acuerdo con la vía que está tomando esa organización, y tendremos ocasión hoy de hablar de esa organización, en particular de cómo se está en el fondo violando la Carta de Derechos de las Naciones Unidas y la Carta propia de las Naciones Unidas con unas organizaciones que a mí me da vergüenza ver, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud comprada absolutamente, y no tengo ningún problema en decirlo, porque las cifras están ahí, los dice la propia Fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Comprada por Gates, pues no sabemos. Yo no sabía, de verdad, después de 25 años en la ONU, que alguien se podía comprar una organización. Porque si lo llegan a saber muchos magnates, pues a lo mejor lo habían intentado hacer antes y tal, pero ya ha ocurrido, ¿no? Y el secretario general de la ONU pues no reacciona, y entonces uno se empieza a preguntar: ¿y por qué no reacciona el secretario general de la ONU? ¿Y por qué le da siempre la razón a los mismos? ¿Y por qué la ONU ya no habla de los países pobres, ni habla de la pobreza, sino que solo habla de género, de aborto, de eutanasia, de inmigración? ¿Por qué ha cambiado el lenguaje completamente de donde estábamos? O sea, hasta el año 2000 es una historia, y a partir del año 2010 más o menos es otra. Aquí las organizaciones, lo que pasa es que no solo las organizaciones, ¿no?, han sido compradas. Y vivimos en un momento, yo creo, que es una auténtica revolución, a pesar de que nos tengan callados, y de que todos estos medios en este país y en todos los países de Europa, porque yo creo que no nos ocurre solamente a nosotros, es decir, el hecho de que todas las cadenas de televisión principales, las 6 o algo así primeras que aparecen, o todos los grandes medios de este país estén pagados para decir exactamente lo mismo, ya sea con temas de Soros, ya sea con temas de globalismo, o ya sea con la pandemia, o ya sea con lo que sea, porque todos están alineados en un dinero que les paga, pues que tengamos la tristeza de tener que vivir estos momentos, ¿no? Lo que pasa es que, pues yo creo que lo interesante también es tratar de salir un poco, de subir un poco por encima, y de tratar de entender lo que nos está pasando, ¿no? Porque hay muchas veces que no comprendemos a nuestros dirigentes, e incluso es muy difícil que incluso apoyemos a los políticos que elegimos. Y muchas veces porque te das cuenta que al final no hay gran diferencia entre muchas de las opciones políticas, porque muchos de ellos ya se han alineado y ya están, digamos, en una especie de este lado, ¿no? Los globalistas, y ahora hablaré de cómo pasamos de globalización a globalista, porque mucha gente piensa: pero la globalización, te estás metiendo con la globalización. No, la globalización es perfecta, fue perfecta en su idea a finales de los 90, juntar mercados y crecer más y crear más empleo, y todos unidos, internacionalizados. Es verdad que estábamos aceptando una nueva estructura productiva transnacional, que es muy diferente que una estructura productiva internacional, y eso ha cambiado completamente las cosas, porque son todo cadenas de valor global. Eso que llaman cadenas de valor global, donde yo produzco esto, tú produces esto en este país, el móvil al final tiene 200 componentes o 1000, y cada uno viene de un país diferente, y todos forman parte de una cadena. En esas cadenas, pues la gobernanza, digamos, que es la soberanía de los países, está diluida, porque es un negocio, y las regulaciones han desaparecido, el comercio se ha abierto completamente, los movimientos de capital son libres absolutos, el capital va donde quiere y compra lo que quiere. Entonces al final nos extraña que elijamos opciones políticas o políticos
que se dejan en el fondo dominar y controlar y que están en definitiva al servicio de otros intereses. Y eso es muy grave porque el contrato social, lo soy, la idea de gobernantes y gobernados, ¿no? Firmas un contrato en definitiva. Yo te elijo y yo voy a aceptar tus impuestos porque creo en que me vas a llevar a un lado donde yo he elegido, etc., ¿no? Bueno, cuando el político se somete al poder de un grupo privado, en definitiva el político le hemos perdido la confianza en él. Y es lo que yo creo que está empezando a pasar. No tenemos confianza en los políticos porque los políticos han pasado de ser los actores principales a los siervos del sistema. Y son siervos de grupos privados. Y no me voy a cansar de decirlo, estamos asistiendo hoy en día, yo creo que es el fenómeno más increíble que no ha pasado jamás en la humanidad, como lo sé, de la privatización, podemos llamar la privatización de la red pública, la compra de lo público a todos los niveles. Esto es un mundo mercantilizado total, pero no me estoy quejando de ese capitalismo, el capitalismo lo tienen todos, lo tiene Occidente, lo tiene Rusia, lo tiene China, la producción se produce alrededor del mundo entero, es todo. Está Venezuela. Todo el mundo Venezuela. Si todo el mundo acepta el capitalismo, el problema es que un capitalismo en el que al final te compran las instituciones que se supone van a defender tu soberanía, tus valores, tus principios. Si ya se compran eso, también tienen el poder entonces de regir sobre eso, y tienen el poder de regir sobre la OMS, de decirnos que nos tenemos que vacunar todos, sea o no sea necesario, de decir un montón de cosas que nos han llevado y que nos están llevando a cosas absolutamente aberrantes. Entonces es un poco de todo eso lo que me gustaría tocar hoy aquí, ¿no? Globalismo o libertad. Globalismo o libertad. ¿Por qué le he puesto el nombre a lo que vamos a charlar así? Bueno, pues porque tenemos aquí entre dos cosas. Lo que está haciendo estos... pero también tendría que explicar un poquito por qué voy a ir hacia atrás. Voy a volver a Soros, porque si no vuelvo a Soros no me voy a ir a hacerlo entender, yo creo. Vamos a volver a Soros. Soros es un personaje al que conozco, tuve la suerte o la mala suerte de conocerle en el año 2000 en la Comisión de Globalización para el Estado del Mundo, se llamaba. Y este hombre estaba encantado de sí mismo y de ayudar a la humanidad, y la Comisión de Globalización, y todo el mundo somos uno, y esto va a ser un gran mercado. Estaba como feliz, ¿no? Yo simplemente le saludé un día y no supe más de él hasta hoy, que tampoco sé, pero bueno, lo que he podido es encontrar muchas cosas de lo que ha hecho. Entonces, este señor Soros es un tipo, desde luego, con un buen cerebro. Ha hecho uno de los fondos de inversión más importantes. Todo lo que quiere invertir, si entra en internet, busca dónde ha invertido Soros y se hace de oro. O sea, un tío que hay que admitir que, desde luego, donde pone el ojo pone contra el dólar, ¿no? Tumbó la libra esterlina en una noche, se llevó $1.000 millones en una sola operación, y luego se ha hecho cada vez más rico y ha creado un fondo, y luego se ha dedicado a decirnos que es filántropo, cosa que yo me iba a decir una palabra fea, me despiporro, o como le queréis llamar. ¿Filántropo de qué? De mis narices, o sea, ¿filántropo de qué? Un filántropo que declara en la televisión, y lo podéis ver en internet, yo soy inmoral de vez en cuando y algunas veces intento ser moral. Pues mire, señor, váyase al cuerno, porque cualquiera de nosotros que digamos eso nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin credibilidad, nos quedamos, nos hundimos moralmente respecto a la sociedad. Pero usted, como tiene muchísimo dinero, muchísimos fondos y controla mucho, es amigo de los Rothschild, de los Rockefeller y de otros tantos más, pues se puede permitir el lujo de reírse de la moral, en definitiva. Y al final, ¿qué nos queda? Yo creo que lo hablábamos un poquito antes de esta y lo he hablado con algún amigo por aquí, un poco antes justo de empezar, ¿no? ¿Qué nos queda? Es que al final no es cuestión de derecha ni de izquierda, es cuestión de personas, ¿no? Es cuestión de dónde está tu línea roja y dónde está tu identidad, ¿no? Y eso es precisamente lo que nos quieren quitar. Nos quieren hundir la identidad. Es que no podría funcionar su futuro, le llaman nuevo orden mundial, pero me da igual, es que no sé lo que será. Si será un nuevo orden mundial o un engendro que han creado en el que les importamos muy poco, lo que sea, de todas maneras hay una parte enorme de la población mundial que no cuenta para ellos, y eso les viene bien. ¿Y por qué les viene bien? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo el sistema de la globalización, y aquí voy a intentar hacer la diferencia entre globalización y globalista. La globalización, como he dicho, estaba bien
cuando teníamos un sistema internacional, entre naciones, con unas fronteras, con unas regulaciones, con unos principios, con unos valores, con una regulación nacional que ponía por delante a nuestras empresas frente a otras, y pudimos hacer globalización intercambiando bienes con países y de una manera cada vez más abierta, y hasta ahí todo iba bien. El problema es cuando empezamos a producir en líneas, rompemos ya todas las regulaciones y abrimos todo el comercio, que pase lo que Dios quiera. Entonces ahí los políticos pierden control sobre el factor trabajo, sobre los derechos de los trabajadores, sobre el interés de la propia nación, y empiezan a depender totalmente del interés del inversor de turno que ha venido a hacerte participar en esa cadena productiva. Entonces ya no es todo es capitalismo, pero hay un capitalismo de producción transnacional en el que el político ha perdido el control sobre el medio de producción. Y al perder el político el control, no le podemos exigir luego que nos quite desempleo, que nos mejore el desempleo, que nos mejore las condiciones de trabajo, que mejore nuestra situación, porque ha perdido el control. Y el control ya está en manos de unos señores, que por cierto se ven en el foro de Davos, una vez al año, que se ha convertido un poco en el Ministerio de Planificación Global, en el que unos famosos CEOs, como le llaman, ¿no?, o directores de empresa, presidentes de grandes multinacionales, se reúnen con los políticos. Y antiguamente, yo recuerdo cuando empezó el foro de Davos, por allá por los 70s, al final de los 70s, conocí a Klaus Schwab también, el famoso que dice no tendréis nada y seréis felices, solo será su madre, claro, lógicamente, porque es que nosotros queremos tener algo, y yo mis alumnos a los que les doy clase en la Conflu, pues la verdad es que les gustaría tener algo, sobre todo trabajo, ¿no? El 30% lo tiene muy crudo para encontrar trabajo en este país. Pero lo que más miedo te da de lo que está pasando el globalismo no es ya que solo sea un impresentable y que sean repugnantes todos estos magnates, es que nos han hecho perder a los políticos, le han hecho perder a los políticos la capacidad de cambiar nuestro futuro. Ya no la tienen. Y podemos empeñarnos en votar el partido que queráis. Mientras no haya un partido que se enfrente a esto, mientras no haya un partido que diga, no, mira, es que hay el globalismo. No, porque primero independizo y vuelvo a tener la capacidad que tenía como nación para funcionar en la Unión Europea o para incluso imponer las regulaciones que yo considero son buenas para mis nacionales, o volvemos a eso y un partido se atreve a eso, o me da igual que esté PP, PSOE, Vox o quien quiera. Es que me da igual quien esté, o nos va a dar igual quien esté. El problema que yo veo es que, así como es verdad que Vox está hablando contra Soros y contra esto, pues ojalá pueda llegar al poder un día y de verdad plantee un antiglobalismo real ante la Unión Europea. Por ejemplo, yo pensaba estos días Bocconi, ¿no? La italiana, la primera ministra, Giorgia Meloni. Tiende a confundirse. Sí, a veces uno se le queda con pero que era un país, que no me acuerdo. A mí me ha pasado. ¿Eso es una pasta italiana o algo así? No lo sé, pero algo bueno de... Bueno, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni tiene una suerte, tiene una cosa fantástica que ha hecho, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho, lo mejor que ha hecho es que ha conseguido que 7 millones de italianos digan sí a Dios, patria y familia. ¿Quién hubiera dicho, imaginaros en España, que tuviéramos 7 millones de españoles que votan a Dios, patria y familia? Es que estaríamos como diciendo, ¿pero qué ha pasado? Franco, ¿qué ha ocurrido? Vaya los caídos. No. Esta señora Meloni es demócrata, lleva a Italia fenomenal, la va a llevar bien seguramente, y ha dicho Dios, patria y familia, da igual. Y dice lo que piensa, porque dice lo que piensa. ¿Está o no controlada por el globalismo? Lo veremos. Lo veremos. Sí. Alguien me dice que no va a hacer nada porque Europa le tiene que pagar 200.000 millones para que Italia funcione. Pues puede ser que no haga nada. Ojalá otra vez el dinero no sea lo que de nuevo controla absolutamente todo, pero así es. Entonces, ¿hasta qué punto? Si no cambiamos todo esto, cambiando políticos no va a ser tampoco... Bueno, es mejor en todo caso algunos políticos que otros, y ahí no me voy a meter ya en política, pero yo... Con la situación actual de aceptación, no solo de aceptación, sino de comunión absoluta de este gobierno socialcomunista con los globalistas, algo que de verdad debería repugnar a todo socialista o a todo comunista que piense que se está haciendo amiguito de Rockefeller, de Soros y de toda la pandilla de repugnantes amorales, cómo pueden aceptar los preceptos del globalismo, cómo pueden aceptar la cultura de la muerte, cómo pueden negar la vida, cómo pueden aprobar el aborto, cómo pueden aprobar la eutanasia salvaje que estamos aprobando en este país, cómo pueden aprobar
la política de género, con la lucha entre sexos, con el enfrentamiento hombre-mujer. ¿Cómo pueden aprobar una inmigración que lo único que va a hacer, como bien quieren los globalistas, es romper Europa de flujos de inmigración? Y claro, si lo pensáis, es que en el fondo al globalista, al magnate, al gran empresario que está ahí arriba, todo esto de los flujos de capital es lo que le importa, porque si él va mal algo, pues se lo lleva a otro lado. Sí. El problema es que lo que han decidido es que no, quitar fronteras y así cualquier cosa que pase con el capital, si en África no les va bien, pues que vengan a España. Si en África tal, pues que invadan Europa. Pero Estados Unidos no, Eso sí, claro, Estados Unidos les pone un muro de acercar y aquí los que tienen que aceptar absolutamente todos los movimientos de trabajo tiene que ser Europa, pero ni Estados Unidos lo hace, ni Rusia lo hace, ni China lo hace. Entonces será por algo. Será que se protegen por algo, ¿no? A lo mejor se protegen y no quieren tener inmigración irregular, la pueden querer tener regular, lógicamente, la pueden querer tener a refugiados porque están perseguidos en sus países, lo aceptamos, pero no quieren que les rompan ciertos elementos y sobre todo que les rompan la cultura. Y ahí entramos de nuevo en todo el tema del multiculturalismo, que podemos hablar de también, y del hecho de que al internacionalizar, al transnacionalizar estos valores, lo que nos dice Soros, no sociedad abierta. Sí, sociedad abierta, pero yo tengo una cultura, señor. Y a mí que me diga usted que yo sea multicultural, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo traiga el multicultural para que se cague mi cultura? Porque sin duda va a haber un choque de culturas. Aquí no tiramos piedras a las mujeres, aquí no las ponemos bajo tierra hasta aquí y las apedreamos en la calle. Eso no entra en nuestra cultura. Luego, multiculturalismo sí, pero no para que me invadan ciertos principios y valores que no comparto. Entonces, todo eso multiculturalismo suena muy bien, pero al final, si no tienes a alguien que proteja tus fronteras, que proteja tu soberanía y que te defienda de culturas que no tienes por qué aceptar, porque crees en derechos humanos y crees en la mujer y crees en todo, pues habrá que enfrentarse a la situación actual. Y el peligro que yo veo es que no veo a los partidos preparados para enfrentarse de verdad. Ojalá algunos lo estén, ojalá lo lleven adelante, ojalá con todas las aberraciones que estamos viendo se den cuenta que no vamos a ninguna parte y que no vamos a poder proteger nuestro empleo y que nuestros hijos se van a tener que marchar de este país, que en el fondo a los políticos esto les da igual, porque ellos ya tienen una mentalidad globalista. Si tu hijo no puede estudiar aquí, que se vaya a Canadá. Sí, pero es que esto es España, señor, y antes se podía trabajar aquí. Aquí se podía trabajar, se podía tener familia, se podían tener hijos, se podía ser feliz. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo y quién nos va a defender para que no lo perdamos? Creo que ese es el gran problema globalista. Me estoy saltando todo lo que había tenido, pero bueno, voy hilando y bueno, ¿qué ocurre? Que me encuentro vuelvo otra vez a Soros y este impresentable me lo encuentro primero en la Comisión de Globalización y luego cuando dejé la ONU me dediqué a asesorar a gobiernos con los que tenía algunas relaciones, pues, por ejemplo a la presidencia del gobierno de Angola, el presidente Dos Santos, que no estaba muy bien visto internacionalmente, pues porque se había puesto del lado cubano en algún momento y entonces Estados Unidos no se lo perdonaba. Y bueno, pues oye, los soldados cubanos fueron con Angola para luchar contra el racismo sudafricano, o sea que tampoco me parece un país como para tachar del mapa, pero a Estados Unidos no le gustaba que Angola y que Dos Santos estuvieran. Pues ahí llega Soros y ahí le descubro yo, con todas sus ONGs, en particular la Open Society Foundation, dispuesta a tumbar el gobierno de Santos. Y como yo estaba asesorando precisamente al gobierno, me entero de todo lo que tiene montado. Y es que tiene compradas los medios. Se compran los medios, colabora con la cooperación americana para hacerlo, con la USAID, compra los medios internacionales más occidentales. Y con todo, y empiezan a publicar una serie de informes que todo el mundo se cree. Por ejemplo, yo cuando oímos aquí Amnesty International, por ejemplo, oímos Transparencia Internacional, oímos Sin Fronteras, es que todos están participados por Soros, los que acabo de mencionar. Entonces, cuando piensas que cuando dice una organización de esas está diciéndolo Dios, pues no, resulta que lo está diciendo una organización pagada por un señor interesado, pues por ejemplo, en tumbar el régimen de Angola. Bien, cuando vuelvo a España, ya sigo aquí en España y de repente veo el referéndum del 1 de octubre, ¿no? El 1, sí, 1 de 2017. Del 2017. Y empiezo, digo, aquí están pasando cosas que empiezan a oler al famoso Soros y a todo su montaje y a todo su entramado. Y cómo tumbar, bueno, por cierto, que no solo quiso tumbar el gobierno de Angola y no pudo hacerlo. Las revoluciones de color. Quiero recordar, por ejemplo, las repúblicas exsoviéticas, que Occidente se quiso quedar con ellas, bueno, pues como ahora está haciendo un poquito con Ucrania, lógicamente.
Y, bueno, lógicamente, las revoluciones de color fueron un poco, aquí está Occidente y tú has sido soviético, pero ahora vas a ser mío. Y si no, y si tu presidente que llega no es mío, pues te voy a hacer que seas mío. Entonces ya llegaba Soros con su ONG, Open Society Foundation, empieza a montar las juventudes que protestan por derechos humanos, tiene todo un sistema que ya lo tengo muy estudiado, muy organizadito, monta toda la protesta, monta los temas de derechos humanos, agita, lo hace también con el racismo en América, con Black Lives Matter, tiene muy organizado lo que es lo que llaman la protesta no violenta, que de no violenta no tiene nada, empieza por no violenta. Eso lo enseñó en el 2017, no, nosotros es que la policía nos está haciendo dañitos, sí, pero es que estáis cargándose el país, queréis romper España y vais a romper la Constitución, o sea que mira, que la policía os dé un porrazo no me parece nada más. Entonces, como empieza a encontrar en Cataluña la forma de actuar de las revoluciones de color, de la primavera árabe, donde siempre te encuentras a los mismos. Y aquí hay un tema que es curioso, ¿por qué te encuentras siempre a los mismos? ¿Por qué te encuentras a Soros, a la Sociedad Abierta, Open Society Foundation, a la Cooperación Americana en USA, al Fondo de la Democracia Norteamericana, del Congreso Norteamericano? ¿Por qué te encuentras a nuestros aliados? Porque lo que todo el mundo dijo en aquel momento es que Rusia estaba detrás del golpe catalán. Eso era la cortina de humo más grande y más terrible y más falsa que he oído yo en toda mi vida. Un absurdo, pero total. Pero lo bueno es que el gobierno que estaba entonces, que era el del PP, el gobierno que estaba entonces fue a muerte, el Instituto Elcano fue a muerte a decir que esto era Rusia. Pero por favor, si las pruebas eran clarísimas, que nuestros amigos, el enemigo, está en casa. Y que no digo que tengas que ser antiamericano, porque yo cada vez que digo todo eso, dicen, es que tú eres prorruso. No, yo soy tipo Naciones Unidas, me gustan los equilibrios, me gusta la paz, veo las cosas geopolíticamente y no soy ni prorruso ni proamericano. En este momento... ¿Perdón? ¿Estás bajando una... Perdón. Es que esto, a ver si... ¿Hay algún problema? Una pregunta, Rafa o Diony, ¿hay algún tipo de problema con el tema del altavoz o del volumen? Yo es que es como si no existiera el micrófono, he hablado, pero... Es que no sé, es como si se oye así bien, pues así, perfecto. Entonces tengo que acercar. Yo lo he entendido todo, pero es que estamos hablando un rato como sin micrófono, tanto como yo por otro. No, tienes razón, ¿cómo se veía? Lo tendré que acercar bastante, ¿no? No se preocupe. Vale, a ver, me he liado ahora. ¿Dónde estaba? Estábamos hablando, a ver, ¿de qué era? Era del tema de las... El tema de Rusia, el tema de Rusia. Sí. Entonces el independentismo y el uno y todo esto. Claro. El comodín Rusia, siempre Rusia. El comodín Rusia, ¿no? Entonces el comodín Rusia siempre está ahí y viene muy bien a Occidente. El problema es que se puede ser de Occidente como somos todos, pero yo creo que es lo que yo cuento siempre con lo que me pasa aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando encuentro que los que están montando todo el lío catalán son mis socios de la OTAN, digo mis porque España está en la OTAN, son los protagonistas de la OTAN, los jefes de la OTAN, digamos que está Estados Unidos y el Reino Unido. Esto no puede ser, pero ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Por qué romper España? No, es que son globalistas, es que defienden a las grandes empresas que están metidas con los magnates y que tienen un plan. Y ese plan es romper España y romper Europa. Y cuanto más se rompa Cataluña y más se rompa el País Vasco, más felices van a estar. ¿Por qué? Porque desaparecen las soberanías, porque viene la desregulación y hacen los grandes negocios y controlan el mundo, en definitiva. El mundo no, el mundo occidental. Porque el problema que se están encontrando es que Rusia y China no parecen estar muy de acuerdo con esta historia. Y de ahí tenemos todo lo que está pasando ahora con esta OTAN, que se está volviendo un poco loca, pero yo nunca la he visto tan vehemente y tan militar, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo que sí, que Rusia ha intervenido en el Donbass, pero es verdad, como decíamos hoy, creo que estábamos en la comida, comentábamos, tú ves a dos que se están pegando y dices, Hobbes, que le acaba de pegar una bofetada, sí, pero ¿qué le había llamado el otro? En el 2014 le habían llamado muchas cosas a los rusos, entre otras Soros, por cierto, llevó toda la revolución del Maidán. Yo he visto los emails que Soros le envía a Victoria Nuland, que es la subsecretaria de Estado norteamericana, y me los he leído, y no puede haber más sometimiento de una secretaria de Estado americana al señor Soros. Es decir, eso te demuestra, y si lees el tono del email, esto se va a hacer así, y así, y así, y así, y así. Y muy Departamento de Estado que estamos hablando, ese Departamento de Estado ha seguido las instrucciones durante el Maidán de Ucrania del señor Soros, que ha dicho además cuánto dinero había que darle a Ucrania, en qué forma había que dárselo y hasta cuándo.
Y es el que montó toda la revolución, el que tumbó el gobierno y el que, por supuesto, Putin ha echado de Rusia y Orbán ha echado de Rusia también. ¿Por qué? Porque vas a estar con tus enemigos en casa. Bueno, entonces, pero siempre tenemos ese miedito que no lo deberíamos tener. O sea, aquí lo primero es España. Si lo primero es España, me da igual si es Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, su majestad la reina que ya murió o el que está ahora. Me da igual si lo que están haciendo es hacernos daño, pues tú, ¿por qué no puedes tener la libertad de decirlo? Y de pararles los pies. Pero ¿cómo se lo iba a parar el partido de Rajoy? ¿Cómo vemos que se lo pueda parar el señor Sánchez, que está soñando con que le nombren a la Internacional Socialista y que luego pueda coger un buen puesto en Naciones Unidas, ¿no? Donde pueda ganar un dineral? Y que, por cierto, recién instalado en su Moncloa, al primero que recibe, a Soros. Luego vemos a Borrell que desayuna en Barcelona con Soros. Luego se va. Sí. Luego se va a Nueva York. ¿Y con quién se reúne? Pues con el hijo de Soros. Pasa por el foro de Davos. ¿Y con quién tiene las reuniones más importantes? Pues con el otro hijo de Soros. Al final Soros está en todas las salsas.